Dios nos continúe bendiciendo en esta mañana, hermanos. Oramos al Padre para que Él sea ministrándonos en este día, amén. Y pueda también bendecir a aquellos que no están con nosotros. Hay muchos hermanos que están quebrantados de salud y pedimos al Señor para que Él pueda obrar en ellos, en el nombre de Jesús. El pastor no está con nosotros, está ministrando en otro lugar, en otra iglesia, así que también pedimos al Señor que sea usándole para gloria de su nombre. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 31 y 32. Dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si permanecéis en mi palabra. Tenga presente esa palabra en esta mañana: permanencia. Amén. Permanencia. Hemos estado hablando durante estas semanas pasadas en relación a verdades que nos enseñan las Escrituras acerca de un flagelo que ha dañado muchísimo la humanidad, y es el flagelo de la mentira. Dios ha estado hablando a nuestros corazones. Sabemos que el Señor en su misericordia nos lleva a mirar la verdad en su bendita palabra. La semana pasada cerrábamos la enseñanza con un texto que está en Efesios capítulo 4 verso 25, que dice: desechen la mentira, hablen verdad, cada uno con su prójimo. Y decíamos también que hay una escritora famosa que escribió en uno de sus trabajos: vivir una mentira te reducirá a ser una mentira. Ese pensamiento quedó con nosotros la semana pasada y para que reflexionáramos. Hemos mirado a la luz de las Escrituras cómo Dios no oculta las debilidades que tienen sus hijos, sino que por el contrario, en las Escrituras pudimos ver diferentes hombres y mujeres que fallaron delante de Dios, pero vimos algo que resaltaba. A ver quién lo recuerda. Es la misericordia. La misericordia de Dios que se muestra cada día. La misericordia de Dios que se manifiesta cada día. La misericordia de Dios que nos alcanza cada día. Y alguien me decía esta semana: ninguno estamos exentos de este error. Y le decía: eso lo dice la palabra. El que dice que no tiene pecado, miente.
Pero Dios no solamente nos muestra los fallos. Dios no es como nosotros. Nosotros muchas veces estamos buscando el error del hermano, de la pareja, del otro, para señalar. Pocas veces lo hacemos para beneficiar, sino que buscamos para señalar. Dios no es así. Dios nos muestra el error para poder obrar. Por eso hoy vamos a mirar a la luz de la Escritura la respuesta que Dios nos da a la pregunta que dejamos en el aire el domingo pasado. ¿Qué haremos frente a este flagelo, a este virus que nos asedia? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué nos enseña la palabra? Acabamos de leer Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nuestro pastor Juan Ramé Fernández, en una de sus enseñanzas, él decía: para conocer la verdad hay que conocer la naturaleza de la verdad. Y la naturaleza de la verdad es Dios mismo. Amén. Cristo es la verdad. Su palabra es verdad, porque procede del Dios verdadero y fue inspirada por Él. Lea conmigo Deuteronomios capítulo 32. Hay algo hermoso allí en este pasaje. Hoy nos vamos a pasear un poquito por diferentes pasajes de las Escrituras. Deuteronomio capítulo 32 dice la palabra: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Ahora mire cómo sigue diciendo el texto: Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Dios es Dios de verdad. Entonces, ¿dónde está la mentira? En sus hijos. Allí está la mancha. El hombre heredó, el hombre recibió desde el comienzo, la primera pareja. Allí fue donde recibimos esta herencia. Y leíamos en la primera predicación donde las Escrituras nos enseña que el padre de la mentira es Satanás. Ahora, nos hacemos una pregunta: ¿qué hacemos frente a la verdad? Vamos a mirar el ejemplo de dos hombres. Dios me llevó a mirar el ejemplo de dos hombres en las Escrituras. Probablemente pensamos, no tienen como mucha motivos para comparar, pero el Señor le plació mostrarme de esta manera. Josué capítulo 7. Allí hay una historia bastante conocida.
y un hombre que se llamaba Acán. Está mencionado en esta porción de escritura. Josué, capítulo 7. Dice la palabra en el primer texto, allí del capítulo 7 de Josué: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Dice el texto 3: y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Yo voy a tratar de contextualizarlos, ¿verdad? En el capítulo 6 del libro de Josué está narrada una historia, un acontecimiento que marcó el inicio de lo que fue la conquista de Israel de la tierra prometida. Y mirando las escrituras pensaba, la toma de Jericó fue un acontecimiento muy apoteósico. Fue un acontecimiento sobrenatural. Fue un evento para el pueblo de Israel donde se mostraba el poderío del Dios que lo había sacado de Egipto y que le había dado una promesa. Creo que la mayoría de ustedes conocen, ¿verdad?, esta historia, cómo Dios se mostró en su poderío. Pero hay algo importante, y es que Dios da una pauta. En el verso 17 del capítulo 6, el Señor le dice al pueblo a través de su líder Josué: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Verso 18 dice: pero vosotros guardaos del anatema. Oiga bien la instrucción: ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Acabamos de leer en el versículo 1 del capítulo 7: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Una instrucción había sido dada por Dios. Este hombre era parte del pueblo, ¿verdad? Lo acabamos de leer en el texto número 1 del capítulo 7. Allí se ve su linaje: Acán, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. O sea, está mencionando sus antecesores, ¿verdad? Su papá, su abuelo, su tatarabuelo, y la línea de la tribu a la cual él pertenecía. Mírelo bien. Pertenecía al pueblo. Es decir, estaba contado entre los hijos de Israel. Tenía una instrucción. La acabamos de leer, versos 17 y 18 del capítulo 6 de Josué. Tenía el respaldo de Dios. Capítulo 6 narra todo lo que Dios hizo para ellos, para entregarles Jericó. Aparte de eso,
acababan de obtener una gran victoria. Creo que era uno de los enemigos más poderosos. La ciudad de Jericó, una de las más grandes y fortalecidas, con unas murallas gigantescas que la protegían. Y sin embargo, dice la Biblia que esos muros cayeron. Y cayeron por el poder de Dios. Ellos no hicieron nada. O sea que Acán fue testigo de un portento sobrenatural. Pero tenía también este hombre, y esto fue una de las cosas que tocó mi corazón mirando este pasaje, tenía un líder que era un estratega. Dios había formado a Josué. ¿Recuerdan ustedes que Josué fue el siervo fiel que estuvo al lado de Moisés? Y a lo largo de toda la trayectoria de Israel en el desierto, Josué estuvo al lado de Moisés siendo formado, procesado, enseñado, guiado. ¿Para qué? Para luego tomar la posición y la responsabilidad de ser el líder que los iba a guiar en la conquista. Entonces, este hombre tenía un líder que lo guiaba. Un líder que dependía de Dios. Un líder que era temeroso de Dios. Cuando usted lee los versículos 2 hasta el 9 del capítulo 7, allí está narrado cómo este hombre, ¿verdad?, todo el trabajo que hace Josué y busca dirección de Dios. Pero ¿qué pasa? Dice la Escritura que él envió pocos hombres para conquistar la siguiente ciudad después de Jericó, y era la ciudad de Ai. Y fíjense que el consejo que le dieron los hombres de guerra fue: no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales, diga conmigo, huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Yo me preguntaba, ¿cómo será eso cuando el corazón se pone como agua? Un quebranto total, un descontrol total, una incertidumbre terrible. Es ese momento donde usted se pone la mano en la cabeza y sí, ¿qué pasó? Si Dios nos acaba de entregar a Jericó, la ciudad amurallada, la ciudad fuerte, y delante de un pueblo, entonces somos derrotados. ¿Qué pasó? Y este líder, ¿verdad?, sigue diciendo la palabra, que rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. O sea que estaban de luto. Y dice:
Verso 7. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Dije que Acán tenía un líder temeroso de Dios, estratega, un hombre que había sido formado para tener la responsabilidad que él había recibido. Pero en este momento, este hombre estaba frente a una derrota que no esperaba, frente a una situación que no sabía de dónde había venido, ni el por qué estaba sucediendo. ¿Por qué razón? Porque Josué estaba ignorando lo que había acontecido. Y dice el texto 11, texto 10, Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Jehová le dice: ¿qué te pasa? Guerrero, hombre estratega, que tienes temor de Dios, ¿qué te pasa? Levántate. ¿Por qué estás en esa condición? Fíjese cómo la humanidad de Josué se muestra frente a lo desconocido. Y Dios se le revela, Dios le habla. Dice el versículo 11 que el Señor le dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? Israel. Pero Josué probablemente se le pudo venir el pensamiento: Israel, Señor, si seguimos tus instrucciones, si hicimos todo lo que nos dijiste, si hemos caminado conforme a lo que tú has querido. Pero fíjese cómo dice el Señor: Israel ha hurtado, ha mentido y hasta ha escondido. Un hombre, uno que fue capaz de violentar la instrucción, uno que fue capaz de tener en poco lo que Dios había instruido, uno que fue capaz de poner a un lado a su líder, uno. Y el pueblo cargó la consecuencia. Yo no sé si usted ve lo que Dios en esta mañana nos está mostrando. Acán tenía todo a su favor. Acán conocía la instrucción. Acán había visto a Dios obrar. Acán era parte
del pueblo. Acán estaba disfrutando de la bendición. Acán también estaba bajo la cobertura de este líder. Pero Acán no tenía temor de Dios. No es suficiente con ser parte de. No es suficiente tener líderes que te guíen, que te enseñen. No es suficiente oír las instrucciones de Dios. Ni tampoco es suficiente mirar a Dios obrar. Si no hay temor de Dios, todo es en vano. Había verdad en medio de Israel. Así como hay verdad en medio de la iglesia de Cristo. Cada vez que miramos, que oímos, que recibimos enseñanza de Dios, hay verdad en medio de nosotros. Pero ¿qué hay en el corazón? En la predicación que estoy citando del pastor Juan Radamés, él también dice algo que me tocó profundamente el corazón. Nadie puede interpretar correctamente las Escrituras si no teme a Dios. Y para entrar en ellas, lo debe hacer sin orgullo, sin altivez, sin jactancia, pidiendo misericordia para que Dios revele lo que Él escribió para nosotros. La palabra es la verdad. Es la verdad revelada por Dios. Y es la única que nos puede liberar de la mentira. La palabra, decíamos la semana pasada y hoy lo repito, es el instrumento de Dios para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Eso lo dice la misma palabra. Es inspirada por Dios y es útil para cada una de estas cosas. La palabra es la que santifica a su pueblo, porque quien la habló es santo. Es la palabra la que nos puede a nosotros llevar a la verdad, porque ella es verdad. Es la que nos puede purificar, porque ella es pura. Es la palabra la que hace en nosotros el trabajo de transformar nuestras vidas. Dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra viene de la luz de Dios. La palabra viene del Dios santo, verdadero y puro. Y si usted y yo seguimos la palabra, entonces vamos a poder
ser conforme a lo que Dios quiere y ser libres de una vida de mentira. Mire conmigo el Salmo 19. Mire la descripción que allí el salmista hace. Desde el versículo 7, Salmo 19, verso 7. ¿Cómo describe lo que es la palabra? La ley de Jehová es perfecta. Hermano, traiga Biblia. No tenga su Biblia archivada en la casa. Cuando usted se congregue, venga con la Biblia. Porque se nos puede ir la luz y no tenemos proyección. O se nos puede, o en algún momento podemos decir no proyecten. Entonces, cargue su Biblia. Y más cuando viene a la casa del Señor. Porque aquí es donde usted la estudia. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace? Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Ahora, mire lo que dice el versículo 11. ¿Qué hace ella? Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos. Hay grande galardón. Todo lo que usted y yo necesitamos de Dios es a través de su verdad que nosotros lo vamos a adquirir. Pero ¿cuándo? Y aquí está el gran detalle. Cuando guardamos la palabra, no en el closet, no en la gaveta de la mesita de noche, no allá en el cashi, no. Deuteronomio capítulo 28, verso 1, nos dice dónde nosotros debemos de guardar la palabra. ¿Dónde? En el corazón. Si oyeres atentamente la voz de Dios y la guardares en vuestro corazón y la pones por obra. Y sigue diciendo, entonces estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Y aquí en el texto 11 corrobora lo que dice este pasaje de Deuteronomio 28. En guardarla hay grande galardón. El temor a Jehová es lo que nos va a llevar a nosotros a guardar la palabra en el corazón, a atesorarla. Acán recibió instrucción, pero no le importó. Por eso, cuando el Señor dijo en el Evangelio de Juan, conoceréis la verdad
y la verdad os hará libre. No está hablando allí de un conocimiento intelectual. Hay muchos que conocen la Escritura. Hay muchos que se dedican a estudiar para tener conocimiento simple. Pero como les mencioné, si no hay temor reverente delante de Dios, la palabra no hace nada en nosotros. La mentira es uno de los gérmenes que está presente en el ser humano y que usted lo ve que casi nunca anda sola, siempre está acompañada. Acá, ¿qué dijo el Señor que había sucedido? Habían hurtado, habían tocado el anatema, habían mentido. Cuando hay temor, miedo para enfrentar algo y hay mentira. Cuando hay cosas perversas hechas en lo oculto, hay mentira. Cuando hay malas intenciones en el corazón, hay mentiras. Ella siempre anda acompañada. Cuando hay esas muestras de cara buena y hay cosas ocultas, hay mentira. Y fíjense cómo el pecado de Acán, Dios no lo vio como el pecado de Acán. Dios lo vio como el pecado de Israel. Uno, y todo el pueblo fue afectado. Tú o yo podemos tener un paquete armado y estamos afectando a todo el pueblo. Por eso usted ve la destrucción de las naciones como resultado de los errores de uno o de unos pocos. Usted ve la destrucción de familias como resultado de uno. Y a veces somos tan egoístas que creemos que lo que yo haga no tiene nada que ver con el otro. Y pensamos, es que lo tengo bien escondido, es que nadie lo va a saber, es que no va a pasar nada. Esta es una de las cosas más comunes cuando practicamos la mentira. Es que no va a pasar nada. Es que todo está bajo control. Es que yo lo sé manejar. Pero hay un Dios que todo lo ve y que escudriña los corazones. Por eso vuelvo y cito el texto que he citado durante todas estas semanas anteriores. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tú o yo podemos creer que tenemos todo bajo control, cometiendo errores. Pero la palabra dice, ¿quién conocerá ese corazón engañoso? Y Jehová responde, yo Jehová.
Tú puedes tener una patraña armada, pero déjame decirte que Dios lo sabe. Y tarde o temprano sale a la luz. ¿Qué quiere Dios cuando nos enseña las verdades de su palabra? Ir haciendo en nosotros su obra transformadora. Trabajar con nuestras maneras. Hacer en nosotros que se manifieste la realidad de su propósito para nuestras vidas. Dios creó al hombre para vivir en libertad. Y lo creó para disfrutar su bendición. Lo creó para tener una relación con Él. Pero el pecado fue lo que a nosotros nos llevó a lo contrario. Mire conmigo el segundo caso que Dios me llevó a mirar. Génesis capítulo 39. Un personaje muy conocido, José. Génesis capítulo 39. Si usted conoce la historia, antes de este capítulo, nosotros miramos en las escrituras la historia de este muchacho, un joven, un adolescente, 17 años. Este muchacho dice la palabra que era amado de su padre. Su papá tuvo a Lea y a Raquel como esposas y José era hijo de Raquel, de la mujer que Jacob amó desde el principio. Y fue tanto su amor por ella que dice la palabra que trabajó 7 años sin salario para su suegro, para poder conseguirla a ella como esposa. Pero de acuerdo a la cultura donde ellos estaban, la hija menor no se podía casar antes que la mayor. Y por consiguiente le dieron a Lea por engaño. Y tuvo que trabajar 7 años más para conseguir entonces a Raquel, la que él amaba. Y José era hijo de Raquel. Raquel muere en el parto de su segundo hijo, del Benjamín. Pero José era el hijo amado de su padre. Y conocemos esa parte de la historia, ¿verdad? El rechazo, la envidia, los conflictos que habían con sus hermanos y cómo ellos hacen un complot, cómo toman la decisión de venderlo, porque primero lo querían matar, pero uno de ellos aboga y trata de defender la vida de él y lo venden y se lo llevan como esclavo. Y dice la palabra que él fue llevado a Egipto y allí entonces Potifar, que era un oficial del faraón, lo compra como esclavo. Pero mire lo que dice el texto 2 del 39 de Génesis. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía
Jehová lo hacía prosperar en su mano. Dice el texto número 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Allí está la situación que a este muchacho le tocó enfrentar. 17 añitos, llevado cautivo, lejos de su familia, vendido como esclavo. Ahora, haga una contraposición con el otro personaje que acabamos de mirar en el libro de Josué. José estaba en una posición de esclavo. Ya no estaba con su padre. Ya no tenía el líder que lo guiara, que le diera instrucciones para su vida. José ya no tenía sentido de pertenencia. Había sido desarraigado de su familia, de su pueblo, de su parentela, y había sido llevado como esclavo. Ya estaba desterrado. Aparte de eso, de que los habían separado de todo lo que era de él, ahora estaba con gente desconocida y estaba frente a una situación difícil. La esposa de Potifar puso los ojos en él, porque ¿qué dice la palabra? Que él era hermoso, un chico lindo de 17 añitos, y aquella mujer lo codicia y le dice: duerme conmigo. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Mire lo que él le responde en el texto número 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado su patrón, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra quién? Fíjese cómo dice. Él no dice: y pecaría contra tu esposo, y pecaría contra ti. Dice: pecaría contra Dios. José tenía instrucción. Había sido desarraigado, desterrado, llevado lejos. Ahora era esclavo. Usted está aquí, hermano, y quizás en algún momento usted se siente desterrado. Hay momentos donde usted pasa por situaciones y usted dice: si yo estuviera en mi casa, si yo estuviera con mi familia, si yo estuviera en mi país, si yo estuviera con los míos, no estuviera como estoy, no estaría pasando por esta situación, no estaría sufriendo lo que estoy sufriendo. Póngase en el zapato de este muchacho. Pero fíjese qué tenía José, qué había en el corazón de José: temor a Dios, temor a Dios. Por eso le dice a la mujer: dele un codazo al hermano que se le está durmiendo al lado, hermano. No, eso no fue lo que le dijo José, se lo digo yo. Codea al que está durmiéndose.
que a él no lo está invitando la mujer de Potifar a dormir. ¿Qué pasó con José? Cuando José le responde, ¿verdad?, a esta mujer, ¿qué hace José? Dice la palabra que él huyó, salió corriendo y le dejó en las manos su ropa. José no tenía a su padre, estaba desterrado, estaba en una posición de esclavo, porque aunque era el mayordomo, era esclavo, ¿no? Estaba lejos de su pueblo, de su familia, pero José, aunque no estaba ni siquiera recibiendo enseñanzas, porque estaba en un pueblo pagano que adoraba infinidades de dioses, José no perdió el norte. José tenía temor de Dios y tenía plantado en el corazón lo que él había recibido de Dios. Conocía la verdad. Y esa verdad era la que estaba obrando en su vida, para él poder mantenerse en los principios que él había recibido. Entonces, amado, ¿cómo la verdad nos va a hacer a nosotros libres de la mentira y del pecado? La verdad va a ser el trabajo en nosotros cuando tenemos un corazón lleno del temor a Dios. Usted puede conocer mucha Biblia. Mire, hay muchos que se jactan. Ay, yo fui criado en el evangelio, yo soy hijo de pastores, yo soy hijo de líderes, yo tengo tal cosa, yo he estudiado teología, yo conozco tal cosa. Pero hay temor en tu corazón. Hay quienes se jactan de que tienen 10, 20, 30, 50 años en el evangelio. Hay quienes se jactan de que han sido líderes. Y usted ve con tristeza cómo están en un servicio, murmurando mientras oyen la palabra, cuchicheando mientras oyen la palabra, criticando lo que están oyendo y recibiendo. Hay temor en el corazón. Es el temor a Dios lo que va a hacer efectiva la verdad en nuestros corazones. Es el temor a Dios lo que va a hacer que realmente en nosotros se muestre la gloria de Dios. ¿Sabe? Juan a nosotros nos da un consejo, no Juan Durán. Y él nos dice que nosotros debemos de evaluar las personas por lo que viven, no por lo que dicen. Porque usted tiene que mostrar la efectividad de la verdad en su vida es en la ejecución de ella. Amén. Es permitiéndole a Dios alinear su corazón. Pero es a través del temor a Dios que la verdad va a hacer ese trabajo en nosotros. En José había temor a Dios. José no estaba como usted, como estoy yo, viniendo los domingos a la iglesia para recibir la palabra. José estaba en medio de egipcios, donde todo era contrario. Mas sin embargo,
la verdad que fue sembrada en su infancia estaba allí. Y el temor a su Dios. Por eso usted se fijó en la expresión del versículo 2 de este capítulo de Génesis. ¿Puedes colocarlo nuevamente, Ana? ¿Cómo inicia el texto? Mas Jehová estaba con José. ¿Sabe qué significa eso? Relación. ¿Sabe que cuando la Escritura dice en el capítulo 3 de Génesis, que dice que el Señor venía para estar con Adán y Eva y hablaban? Allí había relación. ¿Cuándo se rompe esa relación? Cuando el Señor dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué le contesta Adán? Tuve miedo. Ay, Señor, me escondí porque estoy desnudo. Tenía vergüenza. Pero ¿y antes cómo te veía Dios? ¿Y acaso Dios no es el que te conoce desnudo porque fue el que te formó? ¿Acaso Dios no es el que conoce tu exterior y tu interior? ¿Y cómo que ahora te vas a esconder? ¿Cuál era la razón de esconderse? El pecado. La relación se había roto. Típico, característico de nosotros. Comenzamos a... ¿Qué pasó? No te vi. Ah, es que por X, por Y razón no pude venir. ¿Qué pasó? No te vi. Ah, pero es que... Y comienzan las excusas. Miguel de Unamuno dijo que el que se excusa, se acusa. Muy fácil, hermano. El que se sienta adelante y de repente usted lo ve que comienza con un escondrijo por allá. Ya usted dice: algo no está bien, algo anda mal. El que de repente comienza a que ya no le gusta estar con los demás. Papás, un consejo extra: préstele atención a sus hijos cuando lo ve fuera de lo normal. Préstele atención a sus hijos cuando usted ve que hay ciertas cosas que se salen de la línea rutinaria. Porque el pecado siempre se oculta. Por ejemplo, ahora se utiliza mucho la famosa frase: respeten mi privacidad. Y hay muchas cosas donde hay que hacerlo. Pero préstele atención cuando la privacidad se pasa del límite y cuando no encaja en el momento en que tratan de exigirlo. Esposos, esposas, ¿qué hace usted con un teléfono con clave que su marido o su esposa no conozca? ¿Qué esconde? Y todo es el cuento de la privacidad. ¿Cómo usted va a tener privacidad con la mujer o con el hombre con el que usted duerme? La que se cala todos sus problemas y dificultades. El que brega con todos sus berrinches cuando usted no está bien. Pero tenemos estos famosos cuentos
de estos últimos tiempos. Porque cuando no existían celulares, pues usted no le podía poner, bueno, se le ponía un candado al teléfono, eso de que... Pero las mamás le ponían el candado, era para que uno no estuviera llamando a Raimundo y a todo el mundo, cuando que llegaba el recibo de teléfono bien alto. Amados, los escondrijos. ¿Cuándo la mujer de Potifar fue que invitó a José? Cuando el esposo no estaba en casa y se encargó de que los demás sirvientes tampoco estuvieran, y dio el plan, el complot. Así la mentira trabaja así, patrañas. Y los hijos de Dios no podemos tener este estilo de vida. ¿Cuándo vienen los conflictos? Cuando usted comienza a mirarle todos los defectos a sus líderes y cuando usted empieza a quejarse. No me gusta la clase, me parece aburrido, no me gusta cómo predica la pastora, no me gusta como tal cosa, y usted comienza a armar, es porque algo hay que está fuera de orden. Pero ¿sabe qué es lo peor? Es que nosotros tratamos de tirarle la responsabilidad a otro de lo que pasa en nosotros. Así trabaja la mentira. La mujer que me diste, Señor, esa me la diste tú. Esa fue la que me hizo pecar. Yo estaba tranquilito y ella fue la que comió del fruto prohibido y me trajo y me llevó también a cometer el error. El que practica el pecado, el que vive en mentira, adquiere una identidad. ¿Usted no le ha pasado que usted conoce a alguna persona que le gusta mentir y cuando usted pasa algo que esa persona, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Pedro, que ese es un role mentiroso. ¿Verdad que es lo primero que piensa? Porque es una identidad. José, el flojo ese, no, es que ese no le gusta trabajar, ese es un flojo. Etiquetas. El pecado le da a las personas una identidad. 5 maridos has tenido, le dijo Jesús a la samaritana. Y el que tienes tampoco es tu marido. La prostituta. Y así sucesivamente, usted puede mirar que el pecado da identidad. Pero si nosotros practicamos disciplina de Cristo Jesús, si nosotros buscamos cada día que la verdad de Dios trabaje en nosotros, si nosotros buscamos dependencia de Dios, entonces podremos tener identidad como hijos de Dios. Eso es vivir en temor reverente delante de Dios. Un cristiano no puede vivir mintiendo. No puede vivir mintiendo. No puede hacer de su vida una mentira. Porque entonces, ¿dónde está la verdad? No está en su corazón. No está en su pensamiento, no está en su alma, no está en su ser. Puede estar su cuerpo aquí,
puede venir y calentar una silla cada domingo. Pero el estar aquí no le identifica como hijo de Dios. Necesitamos nosotros entender que la verdad de Dios se hace una realidad en nosotros cuando realmente estamos dispuestos a dejar a Dios obrar en nuestras vidas. ¿Por qué se nos dice cristianos? ¿Por qué se nos llama de esa manera? Porque somos aquellos que hemos conocido a Jesús y que seguimos sus enseñanzas, seguimos su ejemplo. ¿Y usted ve a Jesús pecando? Mire conmigo Colosenses capítulo 3, versos 5 al 10. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí comienza una lista que hace Pablo: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Entonces, cuando usted y yo llegamos a Jesús, hay, diga conmigo, un antes y un después. Y si en su vida todavía se siguen manifestando cosas del antes, entonces es necesario hacer lo que leímos en el primer versículo, que es: haced morir. Y hay algo muy interesante. El verbo indica una acción. Y aquí, este verbo, ¿quién lo ejecuta? ¿Ah? Dios ya hizo el trabajo, hermano. El Señor hizo todo por usted y por mí. En el sacrificio de Cristo, dice en el Isaías capítulo 53, verso 5, que Él llevó sobre Él nuestro castigo. Él fue como la oveja que fue llevada al matadero, ¿verdad? Y pagó el precio por nuestra culpa. Y dice: y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dice en el libro de Hebreos que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Y dice en la carta a los Colosenses capítulo 3, verso 15, que el acta de decreto que había en contra de nosotros, capítulo 2, alguien que me corrija porque no recuerdo, 2 o 3 de Colosenses. El acta de decreto que había en contra de nosotros fue abolida en la cruz del Calvario. O sea que Cristo hizo ya todo lo necesario. Pero es necesario que usted y yo, como hijos, entonces caminemos en lo que ya Cristo hizo por nosotros. Amén. José, aunque estaba desterrado, aunque estaba lejos de su casa, aunque no estaba con su padre, pero José tenía la convicción y la claridad de lo que había recibido de Dios. Y por eso dice la Biblia: y Jehová estaba con él. Había temor en su corazón.
Por eso él fue capaz de poder decirle a aquella mujer: todo me ha sido puesto en la mano. Tengo control de todas las cosas que le pertenecen a tu marido, pero lo único que me fue negado fuiste tú. Y yo no voy a pasar por encima de eso, porque no voy a pecar en contra de mi Dios. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Es una acción que el Señor nos está diciendo. Somos nosotros. Tú y yo decides. Si te sale una oferta de acostarte con alguien y tú no eres casado, eres tú quien va a tomar la decisión. No me vengas con el cuento de que es que caíste, pero tú concebiste ese pecado por tu propia concupiscencia, por tu propio deseo. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Haced pues morir lo que es contrario a la verdad. Es muy fácil nosotros decir, es que la mujer de Potifar. ¿Y qué sigue diciendo la Escritura? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis. ¿Cuándo? En otro tiempo. Entonces tu vida tiene un antes y un después. No puedes tú continuar en el atrás. ¿Qué más dice? Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Y sigue la lista, ¿verdad? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Habiéndoos despojado. Fíjense, si usted mira las primeras cosas que se mencionan y de repente dice, ay, yo no, ¿qué va? Yo no he fornicado, yo no tengo ningún problema con esas cosas, yo no tengo problemas con la carne. Pero la listica sigue con esas cositas que usted y yo muchas veces tenemos y que las tenemos muy adornadas, muy debajo del tapete. Esas que nos sacan de las casillas: ira, enojo, gritería, pleitos. Esas que no se ven en público, esas con las cuales nosotros también estamos fallando, pero estamos mirando al fornicario, al adúltero, al ladrón, al matón, porque eso sí se ve, eso se ve más. Y entonces estamos señalando, pero el Señor dice, no, ni estos ni aquellos. Ahora usted me dirá, pero pastora, esto es demasiado difícil. Nadie dijo que fuera fácil. El Señor dijo, el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, caminar con el Señor, nadie dijo que fuera fácil. Pero en usted y en mí tiene que haber temor. Que usted puede caer, sí, en algún momento usted puede pisar una concha de mango y irse para el suelo. Pero el asunto es que usted se quede buscando la concha para caer otra vez. Y cada vez que usted quiera, sus deseos le digan, entonces usted, ¿dónde está la concha? Para resbalar.
Es algo muy diferente. Por eso la palabra dice, no practica. El que tiene temor de Dios no practica. ¿Cuándo se hace una práctica? Cuando usted constantemente la ejecuta. Entonces la verdad, hermanos, nos va a hacer libre, sí, pero cuando usted y yo la miremos con temor reverente delante de Dios. Entendemos así entonces que si nosotros hemos comenzado una vida nueva con Cristo, no podemos seguir teniendo las mismas mañas. Por eso dice claramente en Primera de Juan, capítulo 5, verso 18 al 20, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Caminar entonces en la verdad de Dios es cuando usted y yo, con temor reverente delante de Dios, dejamos que el logo de Dios se haga una rema en nosotros. Es decir, la palabra escrita se haga una realidad vivencial en nosotros. Usted y yo podemos aprendernos muchas porciones de escritura de cabeza, pero si no la atesoramos para ponerla en práctica, no sirve de nada. Usted solamente tiene conocimiento y eso no es suficiente. Por eso es que vemos creyentes debilitados que suben y bajan, que no tienen constancia, porque no hay un temor reverente pleno. Porque creemos que nuestros fallos simplemente es algo pasajero. ¿Cómo fue que le dijo el Señor a Josué en el capítulo 7? Israel ha pecado. En ningún momento el Señor le dijo, Acán pecó. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y cuando usted lee, sigue leyendo hasta el final, el capítulo 7 de Josué, usted mira al final que le dice Josué a este hombre, ¿por qué nos has turbado? Le hace esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué nos has turbado? Y le dice, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, los quemaron después de apedrearlo. Acán no solamente él cargó las consecuencias de su pecado, sino que dice la palabra que su familia, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía fue llevado al valle de Acor.
nosotros necesitamos pesar nuestra relación con Dios. Pero somos tan egoístas que a veces simplemente pensamos en nosotros y no nos damos cuenta que muchos de nuestros errores los cargan nuestras generaciones. Yo lo tengo todo controlado, todo está allí guardado, nadie se va a dar cuenta. Yo lo tengo bien escondido. No, mi hermano. Dios quiere que la verdad de su palabra sea efectiva en su vida. Que lo que usted aprenda de la palabra, usted abre el corazón para dejarla germinar. Usted conoce sus debilidades. De repente usted me dirá, bueno, yo no tengo problemas con la mentira, pero usted sabe dónde usted tiene debilidades. Deje la payasada de tratar de justificarse y abra su corazón. Haga como hizo David. David, dice la palabra en el capítulo 51 de los Salmos, que se abrió. No hizo lo que hizo Adán. Ay, Señor, es que tuve miedo. Es que yo estoy desnudo, Señor, y por eso me escondí. No. Dios quiere que usted y yo seamos hombres y mujeres que estemos dispuestos a mirarnos a la luz de la palabra y que esa verdad trabaje en nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos tan frágiles, tan dañinos, pero donde nosotros necesitamos ser fortalecidos en el Señor. Y la única manera es teniendo una relación con Él, que se pueda decir de nosotros: y Jehová está contigo. Amén. Jehová está con nosotros. En el nombre de Jesús. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Dígale a su hermano: esfuérzate y sé valiente. Sé valiente, ¿para qué? Para vivir en la verdad. Incluso en los momentos más difíciles, hermano, hay que tener valentía, coraje para reconocer nuestro fallo. Hay que ser valiente para dejar las justificaciones, las excusas. Hay que ser valiente para pararse delante de Dios y poder decirle, como dijo el hijo pródigo a su padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Es necesario que usted y yo nos acostumbremos a cada día caminar con el Señor de esa forma, con valentía, con disposición de corazón, de poder decirle al Señor: yo soy débil, yo sin ti no puedo, yo te necesito, y la verdad de tu palabra la quiero en mí. No solamente oírla, la necesito. Vamos a dejar, hermanos, vamos a dejar atrás. Mire, ¿sabe que me dio profunda tristeza? Uno de estos miércoles pasados, el pastor hizo una pregunta: ¿quién no comió hoy? Y solamente 3, 5 personas levantaron la mano. Y el pastor dijo: eso quiere decir que el resto de la congregación no ayunó en este día.
y había una instrucción. Pero ¿sabe qué nos pasa? Somos sordos a las instrucciones. ¿Usted se imagina el dolor profundo que Josué sintió cuando supo lo que había acontecido? Amados, nosotros necesitamos cambiar nuestras actitudes. Necesitamos dejar de ser sordos. Necesitamos de que cuando usted y yo traspasemos esa puerta, llevemos lo que hemos recibido de Dios en nuestra mente, pero también en nuestro corazón, para que en el transcurso de la semana nosotros podamos practicar lo que recibimos de Dios. La verdad de la palabra no va a florecer en su vida si usted no la conoce. Y vemos con preocupación que una gran mayoría de creyentes no lee las Escrituras. Y no hablo de esta casa solamente. No toma las Escrituras en las manos durante la semana. No se mira la verdad de la palabra. Apenas se oyen algunas cosas. ¿Sabe qué se mira con tristeza? Cuando muchos creyentes comparten en sus estados y mandan una cantidad de mensajes disparatados. Que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Y los mandan como verdades. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos dejando llevar por la corriente. No son las palabras bonitas las que nos van a llevar a nosotros a la transformación de nuestras vidas conforme al propósito de Dios, sino la verdad de su palabra. Vemos con tristeza que muchas veces seguimos lo que dicen los hombres creyendo que es palabra de Dios. En esta mañana. Y hoy te pedimos, Señor, permite que el temor reverente a ti germine en nuestros corazones. Que realmente miremos tu palabra, Señor, con esa reverencia y ese temor delante de ti para poder decir que se haga una realidad en mi vida. Que lo que me has enseñado hoy, ayer, se haga una realidad en mi vida, que yo pueda estar dispuesta a caminar en lo que tú me enseñas, Señor, porque si me identifico como una hija tuya, debo vivir como una hija tuya, que esa verdad esté en mí. Yo quiero, Señor, experimentar la verdad de que Jehová está conmigo. Pero sé que tu palabra enseña que tú no compartes con el altivo, con el que no te toma en cuenta, con aquel que te da la espalda. Tu palabra dice que al altivo tú lo miras de lejos,
Perdónanos, Señor, si hemos sido ignorantes de tu palabra en muchas áreas de nuestra vida. No hemos dejado que tu verdad realmente haga el trabajo en nosotros. Hoy te pedimos perdón, Señor. Si tú nos estás hablando durante todos estos días y cada día que lo haces es porque quieres ir perfeccionando tu obra en nuestras vidas. Yo abro mi corazón, la parte que a mí me toca, Señor, y me presento delante de ti y te pido, Dios, no solo por mí, sino por toda esta congregación, que la verdad de tu palabra nos pueda ministrar y podamos, oh Señor, hacer morir en nosotros todo lo terrenal. Fue necesario que Acán, sus hijos, sus hijas, todo lo suyo, aún sus bienes, murieran, fueran desarraigados para ser quitado de en medio del campamento lo que estaba deteniendo la bendición, lo que estaba frenando la victoria, lo que había traído vergüenza, lo que había hecho que todo el pueblo fuera anatema. Fue necesario, Señor. Haz tu obra en nosotros, para que todo lo que en nosotros, oh Dios amado, está contaminando nuestro ser, sea quitado, sea muerto, sea desarraigado, para que el engaño y la mentira no siga, Señor, teniendo dominio en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras vivencias diarias. Para que realmente, oh Dios amado, la transparencia tuya se pueda mostrar en nuestras vidas. Para que de verdad nosotros mostremos, oh Señor, la obra tuya en nosotros. Para que dejemos de ser religiosos. Para que dejemos de buscar el activismo. Para que dejemos de buscar lo que es perecedero. Y para que busquemos cada día que la verdad de tu palabra, Señor, sea efectiva en nuestro diario vivir, sea efectiva en nuestras acciones, sea efectiva en nuestras relaciones, sea efectiva